en la cruz al mundo amó y al infierno derrotó. Nadie allí de veras vio que aquel cordero era Dios. Al cordero gloria, de su amor la historia, fuente de la redención. Al cordero sea gloria. Con los santos me veré en la eternidad y al cordero le daré la gloria. Al cordero gloria, de su amor la historia, fuente de la redención. Gloria, gloria a Dios, por él justo soy, solo a él le doy la gloria. Gloria. Le preguntó en otro sermón, le dijo: hermana, ¿y qué tal el sermón de hoy? Dijo: muy bueno para las mujeres. Y siempre el pastor se preguntaba y decía: pero nunca esta hermana va a decir qué es sermón para mí. Y un día entonces predicó el pastor otro sermón y le dijo: hermana, ¿cómo le pareció la enseñanza de hoy? Dijo: muy buena para los jóvenes. Dijo: no, pero... Entonces el pastor dijo: voy a invitarla solo a ella sola y le voy a decir cómo está el sermón. Y finalmente la invitó a ella sola y le dijo: ¿cómo está el sermón? Dijo: usted lo necesita. Hermanos, ustedes son los que han venido, ustedes necesitan la palabra del Señor. Oramos por los que de alguna manera no han podido estar con nosotros, y la enseñanza de hoy es de esas enseñanzas donde es para mí el mensaje. Entonces es una enseñanza para mí. Creo que hoy el sermón es para mí, y pues quiero invitarles a la carta a los Efesios. Efesios capítulo 6, versículos 4. Y vamos a orar al Señor y vamos a darle gracias en esta mañana. Y vamos a estar encomendándonos a las manos de nuestro Dios. Padre, por el glorioso nombre de Jesús, tu Hijo amado, te damos muchas gracias, Señor, en esta mañana, por la bendición, Padre, que tenemos de estar aquí junto con mis hermanos, poder disfrutar de este tiempo, poder disfrutar de la enseñanza, Dios. Padre, sé que estas palabras las necesito, y como papá, Señor, las necesito para guiar mi familia, para guiar, Señor, oh Dios, la congregación, porque tu palabra me exige y demanda, Padre, cuidado de mi casa para poder cuidar la iglesia tuya. Gracias por mis hermanos, por los que están de viaje, Señor, por los que, Dios, están en otros lugares, Padre, muchas gracias. Oh, Padre, gracias por la iglesia, Señor. Rogamos que para este nuevo año, Señor, en el calendario, Padre, oh Dios, seas tú levantando esta congregación. Permítenos en este año ser consolidados, ser en este año edificados. Gracias, Dios mío, Señor, muchas gracias te damos en Cristo Jesús. Amén y
Amén. Bien, hermanos, Julio, muy buenos días. El hermano viene de Sincelejo. Dios lo bendiga, hermano, en esta mañana también. Dios lo acompañe. ¿Cómo le fue, hermano? ¿Cómo está el clima por allá? Sabroso, ¿sí o no? ¿Con ganas de quedarse? Bueno, amados hermanos e Ilsa, también buenos días. Y a cada uno de ustedes, una vez más, bienvenidos en esta mañana. Por favor, vamos a estar abriendo la palabra del Señor en la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 4. Nos quedan como todavía 3 meses de la carta a los Efesios. Y con ello pues estamos ya cerrando la carta. Estamos en la parte donde el apóstol Pablo hace una aplicación a la familia. Y el texto a estudiar en esta mañana es un solo versículo. Un solo texto de las Escrituras, un solo versículo. Dice Efesios capítulo 6, versículo 4. Y vosotros, padres, y yo, papá, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Ese es el texto a estudiar en esta mañana. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Tengo una pregunta para hacerles a ustedes. Cuando ustedes les entregaron ese bebé, los que somos papás, les entregaron ese bebé, ¿se imaginó usted que algún día tuviera que darle juguete? ¿Usted se imagina que a su bebito allá entubado, a Matías ahí, usted se imagina que más adelante usted tiene que darle juguete? No, uno no se imagina. Uno no se imagina que tiene que darle disciplina a los hijos. Y el tema de esta mañana es la crianza según la Biblia. La crianza según la Biblia. Y providencialmente encontré un artículo de la revista Semana. Esto es de fecha, lo puede leer. Ahora le enviamos el link de la edición del 2 de enero de 2017. Hace 2 años, la revista Semana publica el siguiente artículo que dice así. Semana tituló el artículo diciendo: ¿cómo afecta a un niño el abandono de su padre? Observamos el siguiente artículo de la revista Semana. América Latina tiene un problema que podría parecer poco importante, pero que afecta a sociedades enteras. Los padres, en especial los hombres, suelen abandonar a sus parejas y a sus hijos, quienes podrían crecer con serios problemas emocionales. Entre las principales razones de este fenómeno social se encuentra la guerra, el desplazamiento y el desempleo. Pero también se ha visto que el abandono hace parte de la cultura, de la falta de educación, de los embarazos adolescentes y poco planeados. El porcentaje de madres solas en el país, es decir, en Colombia, dice el artículo, según el estudio del Mapa Mundial de la Familia publicado en el 2015, el 84% de los niños que nacen en el país, es decir, en Colombia, crecen sin sus padres. Es decir, el 85% de una familia, el padre no está, no aparece, no se sabe y mucho menos no responde. Según la organización que hizo el estudio, Save the Children, que analizó la calidad de los mejores y peores condiciones para la maternidad, Colombia es en el país número 75 de 176 países estudiados. Todavía estamos en una sociedad en la que los hijos no se planean. Eso implica que el oficio de maternidad o paternidad se ha improvisado y en muchas ocasiones se prefiere abandonar, explicó Gloria Mercedes Izaza, psicóloga de familia y autora del libro Descubre tu GPS. Desde el psicoanálisis, el abandono, que no tiene que ver con la guerra, el desplazamiento o el desempleo, tiene que ver con el apego. En general, los padres que abandonan a los niños tienen un apego inseguro, es decir, tienen muchas dificultades para vincularse en las relaciones afectivas con otros seres humanos, dijo el psicoanalista Ariel Alarcón.
El abandono también es algo que se aprende de los padres, que no se acercan, que son fríos, desinteresados por las otras personas. Son padres que de alguna manera no hacen hincapié en las relaciones afectivas con sus niños. Dice también otra parte del artículo: esta situación puede afectar el desarrollo social y emocional de los niños al futuro. Según argumentó el psicoanalista, de 1 a 5 años el cerebro está madurando y las redes neuronales encargadas de registrar memorias profundas se han formado. Hay cosas que no podemos recordar, pero esta etapa es fundamental porque de algún modo el cerebro guarda información que va a replicar después. Así no sea totalmente consciente de eso. El niño que recibió atención, afecto, que no fue maltratado, seguramente sería un buen padre porque su cerebro recuerda esos momentos y tiende a replicarlos, aseguró. Finalmente dice: los expertos dicen que el abandono para los niños es muy complicado para la niñez porque la ausencia de esa figura no es muy comprensible para los niños y tienden a sentirse irresponsables, y los padres, al no hacer presencia, se culpabilizan así a ellos mismos y suelen ser personas inseguras, celosas, posesivas y a veces repiten. Entonces, este artículo que nos muestra hoy la revista Semana, pues lo escribe una persona que probablemente no tenga el sumo conocimiento de Dios. Pero lo que sí puedo asegurarles es que en algo que dice el artículo y que es una realidad, es muy diciente con lo que respecta a madres cabezas de familia. Y yo tengo una noticia que seguramente no nos va a alentar mucho en esta mañana, y eso que estamos de Año Nuevo. Porque a veces dentro de la sociedad, dentro del marco que hemos establecido en medio de esta cultura, llamamos madres cabezas de familia. Pero la noticia es que por más que la mamá sea cabeza de familia, nunca podrá suplantar el rol del varón. El tema entonces para hoy es la crianza según la Biblia. Y quiero en esta mañana en 4 puntos es desarrollar el texto. Y lo primero que nos dice el texto en el rol que el papá debe hacer en casa, y quiero recurrir a una historia del Antiguo Testamento. Y hoy el llamado es para nosotros los padres, para mí como papá, para usted como papá, para usted como abuelo, para un padre que está en proceso y para todo aquel que después escuchará el mensaje en el canal de la iglesia. Y quiero que miremos por favor Jueces capítulo 3 versículo 8. En este capítulo 13 de Jueces, en medio de un contexto apóstata, en medio de un contexto difícil, el papá del joven que viene a nacer, el papá que viene pronto, dice estas palabras. Jueces capítulo 13 versículo 8. Ustedes conocen ahí la historia de Sansón, y que la esposa de Manoa, el papá de Sansón, no podía tener hijos, pero Dios le concede la bendición después de tener un hijo. Y dice la Biblia que entonces oró Manoa a Jehová y dijo: Señor mío, yo te ruego, Jueces capítulo 13 versículo 8, Señor mío, te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño. Y eso me parece interesante para completar la introducción al tema de la mañana de hoy, la crianza según los hijos. Queridos hermanos, la oración que hace este papá es una oración legítima, es una oración que tiene centro en lo que Dios quiere para nosotros como padres. ¿Y cuál es la oración entonces de Manoa? Señor, dinos cómo debemos enseñar a nuestros hijos. Lo que decía el artículo de semana nos hablaba que muchos hogares, la formación como padres, la formación como madres a veces suele ser muy improvisada. Se improvisa muchísimo. Y Dios en estas lides de la crianza, amados hermanos, no nos llama a improvisar. Y vamos a mirar cuál es la base
de la cual debemos partir. La pregunta entonces como papá es, ¿cómo vemos a nuestros hijos? ¿Cómo vemos a nuestros bebés? ¿Cómo vemos? ¿Cómo los vemos? La Biblia nos dice entonces en el Salmo 51, versículo 4, David expresando su pecado dice, en pecado me concibió mi madre. Y esa es una pregunta que tengo para ustedes. ¿Ven a sus hijos como pecadores? ¿Como personas necesitadas de la gracia de Dios y la gracia del Evangelio? Yo veo mis dos hijas y cada día que las veo entiendo y sé que ellas necesitan del Evangelio. Lo necesitan como lo necesitamos todos nosotros. Cada uno de nosotros necesitamos del Evangelio continuamente. Creemos que el Evangelio y la conversión y la gracia del Señor solo fue para el día en que vinimos en arrepentimiento y fe a los pies del Señor. Pero lo que la Biblia hoy nos dice, amados hermanos, es que el Evangelio se necesita para todos y cada uno de los días de nuestra vida. El Evangelio lo necesitamos en casa, lo necesitamos en la iglesia, lo necesitamos en el trabajo. Donde quiera que nos encontremos, debo tener presente que el Evangelio debe estar ahí. Porque el Evangelio me convence y me dice qué es lo que yo necesito. No solo como individuo, no solo como papá o como mamá, sino como miembro de una sociedad. Cuando nuestros hijos crezcan más adelante y vayan a colegios, lo único que les garantizará una vida estable delante de Dios y delante de los hombres será el Evangelio del Señor. Por eso entonces el primer punto a desarrollar en esta mañana es: padres, no provoquen a ira a sus hijos. ¿Y qué es lo que tiene en mente Pablo? En el contexto romano, en el contexto de Éfeso, parece ser que en ese contexto los padres podían lastimar a sus hijos por medio de agresión física y por medio de agresión verbal. Es decir, que los hijos eran vistos como objetos, los cuales se podían canjear o los cuales se podían ofertar. Parece ser que en el contexto del Imperio Romano aún los padres podían vender a sus hijos y también se podía vender la esposa. Eso significa entonces que lo que Pablo nos quiere decir cuando dice no provoquen a ira a sus hijos, está diciendo no los traten con dureza, no los traten con ira, o sea, no los violenten. Más adelante hablaremos de la corrección. El capítulo 5 de Efesios comienza diciendo en el versículo 21, someteos unos a otros en el temor del Señor. Ahora, ¿qué es lo que nos quiere decir Pablo entonces en esta mañana por medio del texto? Y padres, no provoquen a ira a vuestros hijos. Y entonces la pregunta a resolver es, ¿qué provoca a ira a nuestros hijos? ¿O cómo yo como papá provoco a ira a mis hijas? Lo primero entonces que implica el texto es que a veces nosotros somos hipócritas. Y la palabra hipócrita significa de fachada, significa apantallar. Significa dar una apariencia de lo que no se es. Y cuando Pablo implica por el texto el no provocar a ira a nuestros hijos, significa que nosotros debemos vivir con mucha coherencia. No solo estar aquí en la iglesia, saludar y hablar bien acá, sino que también ese mismo lenguaje debe hacer presencia en nuestra casa y en nuestros hogares. Una de las razones por las cuales a veces nuestros hijos, cuando ya llegan a una adolescencia y no quieren volver a las congregaciones y no quieren volver a la iglesia, es porque sus padres de alguna manera vivieron santurronamente. ¿Me entienden el término? Mojigatería llaman en algunos lugares. Decir, el papá muy chévere, muy querido en la iglesia, la mamá muy linda en la iglesia, y en la casa se fue la lindura, se fue la ternura y viene la dureza y viene la ira. Por nuestra hipocresía, dicen los expertos que Pablo
quiere enseñar de no provocar a ira a nuestros hijos. Tenemos un doble estándar de evaluación, uno para ellos y otro para nosotros. La madre que exige sumisión de sus hijos, pero ella misma no se somete a su marido. ¿Está clara la idea? Es decir, yo como mamá le pido a mi hijo o a mi hija, sométase, pero yo no me someto a mi marido, estoy en desconcordancia, o sea, no estoy en consonancia. Es decir, no estoy en consistencia, no soy coherente. O sea, porque una cosa se desprende de la otra. Y esa es una de las razones por las cuales nuestros hijos a veces se airan. Muchos padres de familia en la crianza tradicional recordamos historias de que lo que decía la mamá, el papá se lo corroboraba. O lo que decía la mamá, el papá lo corroboraba o viceversa. Otra razón por la cual los hijos vienen a ira, o cómo los padres provocan a ira, dice, por exigir de ellos cosas que son irrazonables, sin tomar en cuenta la inexperiencia o madurez de nuestros hijos. Y aquí tengo que recordar algo de mi niñez, y perdónenme en ponerme de ejemplo, es maluco eso, pero yo recuerdo que mi papá me dijo, se pinchó el carro y me dijo, suelte las tuercas. Y me dijo que le pasara la llave pico del oro. Y yo fui a buscar la herramienta y no sabía qué llave era pico del oro. Y busqué el pico del oro. Pregunto, ¿estaba bien dada la instrucción? No, porque yo nunca había visto un loro en mi vida. Nunca había visto un loro y yo, ¿cuál será la bendita llave pico del oro? Y cuando vi, pues mírela, pero yo no la identifiqué. Y eso a uno como hijo le genera molestia. La pregunta es, nosotros como padres, ¿cuándo nos tomamos la tarea de enseñarle a nuestros hijos? Mire, así se hace. En el colegio CDA donde trabajé, allá se enseña un modelo pedagógico, y anoche pensaba en ello. Que parte del modelo pedagógico es que el docente le dice al estudiante, mire cómo yo lo hago. Ahora hagámoslo los dos. Y después, hágalo usted solo. Creo que es más o menos, es algo parecido a lo que la Biblia nos dice. A veces nosotros le exigimos a nuestros hijos que hagan muchas cosas que ni siquiera le hemos enseñado. O sea, les exigimos lo que nunca, y lo mismo pasa con las normas. Nunca les hemos explicado las normas y por esa razón se las exigimos, pero no, ellos a veces no entienden. Y eso habla de que somos padres inconsistentes. ¿Vamos bien hasta ahí, hermanos? ¿Está claro? Entonces, significa que tenemos que tener la tarea de saber cómo le enseñamos a nuestros hijos. Tener la tarea clara de cómo los instruimos en el quehacer diario. Enseñarles a las niñas cómo se lavan los cucos. Cómo se refriegan las medias. Hija, se hace así. Hijo, se hace de esta manera. Yo recuerdo que mamá me llevó un día al lavaplatos, me dijo, mijo, así se restriegan los platos. Y una vez no le eché jabón a los platos. No le quiero contar qué hizo mi mamá. Pero yo recuerdo que mi mamá a todos nos enseñó. Nos enseñó. Eso a veces genera incomodidad. Eso se ha perdido en la familia de nuestros días. Les exigimos cuando ellos son inexpertos. Ahora póngase en el papel de que usted va a una empresa donde usted no tiene el conocimiento de lo que es en esa empresa, y la pregunta es, ¿yo cómo lo hago? ¿Qué se siente cuando usted sabe que no lo puede hacer? Yo soy profesor de matemáticas. A los profes de matemáticas primero nos toca plantear el ejercicio, resolver. No sé si ustedes recuerdan las ecuaciones. ¿Cómo se resuelve una ecuación? Entonces primero tocaba despejarla. Primero,
pase la variable, agrupe variable, luego páselas para un lado, los números para acá, las variables para acá, si está sumando, páselo a restar, si está o sea, hay que enseñar una serie de pasos para llegar ¿a dónde? A un resultado. Así que si queremos ver resultados en nuestros hijos y queremos ver resultados en la vida cristiana, entonces cancelemos más los celulares, las redes y todas esas cosas y dediquémonos más a nuestros hijos. Por eso la enseñanza es para mí, para mí. Tercer aspecto de por qué nuestros hijos son provocados a ira, porque los corregimos de forma vergonzosa y humillante, y ahí eso a mí me raja, hermanos. Por mi carácter, por mi forma de ser, yo a veces no mido el lugar, hermanos, y yo de una vez voy sacando la palmada de una vez. Mi esposa en eso de pronto es más ortodoxa, ella sí se la voy a llevar al baño. Pero yo recuerdo es que ya cuando fue al baño se le olvidó por qué lo iban a... porque él iban a sobar el 4 letras, ¿no? Debemos corregirlos en forma no tan vergonzosa y no tan humillante. Algunos padres no saben corregir a sus hijos. A veces los gritamos. O les hablamos con ironía y con aspereza. Y los corregimos disciplinariamente delante de otras personas. La autoridad no es gritar, hermanos. Gritar no es autoridad. Eso no es sinónimo de autoridad, es sinónimo de tiranía, de imposición, de intransigencia y de paso necedad. La Biblia nos dice que la autoridad se llama ejemplo. El ejemplo. Y anótese esta frase que la aprendí de no sé quién, pero la dijo. Dice, las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. El ejemplo es lo que a nosotros nos va a definir como papás, como mamás, como padres, como miembros de una sociedad. Por el ejemplo es que somos leídos. En nuestro país se habla mucho, usted expresa muchísimo en las comunicaciones, pero la gente muy poco da ejemplo. Y eso es clave. Entonces, no corrijamos a nuestros hijos en forma vergonzosa, no los corrijamos en forma irrisoria, con disciplina, con ironía, con aspereza. Recuerde que la Biblia nos dijo, hablen con cánticos e himnos espirituales. Pues no vamos a darle un barazo a nuestros hijos cantando o diciendo el Salmo 23. No, se trata de hablarles como debe hablar un hijo de Dios. Bien, siguiente aspecto de por qué provoca ira a nuestros hijos. Por una disciplina impulsiva. Otra vez aquí, como papá, me rajo. ¿Por qué? Porque yo a veces no mido. No mido. El 31, o mejor, el primero, mi niña no se quería dormir. Pues cogí la chancla y le di chancla venteada a Raquel. Bueno, hermanos, estoy en aprendizaje. Tengo que aprender. Estoy leyendo un libro de Ted Tripp. Es un pastor de la iglesia Baptist Church, la iglesia bautista en Los Ángeles. Y el libro dice cómo pastorear el corazón de sus hijos. Lo estoy leyendo porque necesito ser discipulado en esa área, hermanos. No debo ser impulsivo. Tal vez la instrucción de ser papá no la he tenido, y creo que me toca estar en la tarea de estar leyendo, y otros libros que tengo los he estado leyendo acerca de ello, porque no solo debo ser papá en el sentido de proveer a mis hijos, no solo debo ser papá en el sentido de suministrarles lo que ellos necesitan, sino suministrarles también las cosas como Dios las dispone. Otro aspecto, hermanos, que con los cuales provocamos a ira, y yo sé que aquí María José también me va a rajar, porque dice, porque a veces prometemos y no cumplimos. ¿Es verdad eso, Majo? ¿Que prometo y no cumplo? Ella dice que sí.
O sea, eso habla de que me falta. Que mi sí sea sí y mi no sea no. A veces le decimos una cosa a los hijos y nunca se la sostenemos, nunca se la cumplimos. Es delicado eso. Por mostrar favoritismo hacia un hijo en particular. Eso yo le llamo el síndrome de Jacob. ¿Usted lo recuerda? ¿Lo recuerdan qué pasó con Jacob? Resulta que Jacob tuvo 4 mujeres. ¿Cuáles son, hermanos? Comencemos. Lea, Raquel, Sila y Bila. Pero había una que era los ojos de Jacob. ¿Quién era? Raquel. De Raquel tuvo 2 hijos. ¿Cómo se llamaban? José y Benjamín, el chiquitín. Y pues resulta que la Biblia nos dice que Jacob probablemente amó más a quién, a José, y más encima le puso una túnica de colores. ¿Qué sintieron los demás hermanos? Envidia, celos. Yo le pregunto, ¿usted tiene hijos? No, pues allá no hay problema, ¿verdad? Dios nos guarde de amar más a un hijo que al otro. En mi casa pasa eso. Algunos no somos favoritos de los padres. ¿En su casa pasa lo mismo? ¿Por qué se ríen, hermano? Bueno, usted tiene uno, usted por ahora no tiene ese problema. Pero en muchas casas hay un hijo que es favorito de los padres. Y eso no lo podemos negar, hermanos. No lo podemos negar. No sea mentiroso. Y eso sí que hace daño a quién, a los otros. Porque los otros, ¿cómo se sienten? Despreciados. Y comienzan a decir, ¿y por qué para él lo mejor y para mí sí no? Y comienzan a actuar de esa manera. Eso provoca ira, ¿en dónde? En la casa. Al punto que los hermanos de José dijo, miren, allá viene el soñador, pues vamos a echarlo en esta cisterna. Pero Rubén el mayor dijo, no, mejor vendámoslo, nos va bien, nos libramos del niño y tenemos ganancia. Qué interesante. Pero eso es lo que estaba concebido. Dice entonces la Biblia, por imitarnos a señalar a nuestros hijos, por limitarnos a señalar lo que nuestros hijos hacen mal sin alabarlos, nunca o casi nunca por lo que hacen bien. Si a su hijo le va bien en las calificaciones, dígale bien, así se hace. Si su hijo hace algo bien y tiene logros buenos, felicítelo. Felicítelo. Y si le va mal, pues ahorita hablaremos de eso. Y le voy a dar un consejo que leí de Ted Tripp. Mire, ese libro se lo recomiendo. Sus hijos son los mejores. Sus hijos son los mejores. Así me los vean, como decíamos en mi casa, con mocos. Pero sus hijos son los mejores. Nosotros como padres cometemos el gravísimo error de compararlos con otros hijos. Es que los hijos de tal persona. Y esa historia en mi casa ha pasado. Curiosamente, en mi casa cuando visito a mi papá, dice, no, es que tal persona gana no sé cuánto y tal persona, pero nunca nos ve cosas positivas, por lo menos a mí. No estoy diciendo que eso sea, y no es que por eso entonces me voy a echar a la pena, pero siempre también destáquele cosas a sus hijos. O sea, no siempre todo es malo. Sus hijos son los mejores, no los compare con otra persona. Y finalmente, hermanos, si usted encuentra más cosas, entonces el primero que tiene que revisarse es usted. El primero que debo revisarme es yo. Si yo estoy haciendo las cosas mal en mi casa como papá, si yo estoy haciendo las cosas mal como padre, porque aquí el mensaje de Pablo es, y vosotros padres se está refiriendo a los varones, explícitamente a los varones, a los hombres que son papás. Si hay algo que yo estoy haciendo mal, pues por consecuencia yo tengo que
revisarme a la luz de las Sagradas Escrituras. Como papá, ¿en qué estoy fallando? Y algo que aprendí hace mucho tiempo es que la instrucción de un papá para con los hijos no es hasta que tienen 18. ¿Han escuchado eso en nuestro país? Cuando tiene 18, dejemos lo que ya lo crié, ya le dije, no. La Biblia nos dice que la instrucción de un papá es hasta que Dios lo lleve, se lleve al papá o Dios se le lleve a un hijo. Deuteronomio capítulo 6 dice, y esto lo enseñarás ¿a quién? A tus hijos, a los hijos y a los hijos de tus hijos. ¿Cuántas generaciones van? 4. ¿De qué me está hablando? De los bisnietos. 4 generaciones. A veces nosotros tenemos la tendencia o tenemos o nos apegamos al mundo, nos apegamos tanto a la sociedad que llegamos a decir, no, eso yo para qué, ya aconsejo a mi hijo. No. Un papá, aún esas canas que tiene son valiosas, porque esas canas son muestra de ¿qué? Experiencia. La experiencia. Y hace 8 días hablábamos de que los hijos deben honrar a los padres, y parte de la honra de los hijos para con los padres es escucharlos, respetarlos en su enseñanza, en su lenguaje. Entonces yo debo revisarme a la luz de las Sagradas Escrituras. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Porque yo debo aconsejar a mis hijos hasta el último suspiro que Dios me dé en esta tierra. Y ya hemos entendido que una persona cristiana recibe el consejo de los papás. Así que si usted quiere acercarse a darle un consejo a su hijo, déselo. Está en toda la autoridad y tiene todo el derecho de parte de Dios. Y si su hijo es entendido, su hijo es sabio, no es un necio, entonces le va a decir, gracias papá. Gracias papá. Pero a veces creemos que nuestros hijos están por ahí. Y bueno, terrible. Padres, no provoquen a ira a vuestros hijos. Bueno, si no me la sacan. Bien, avancemos al siguiente punto. Ahora viene una palabra clave aquí en el texto, se llama criarlos. Criarlos. Dice, Padre, no provoquen a ira a vuestros hijos, sino criadlos. ¿A qué le suena esa palabra? ¿Sabe dónde está esa palabra en la Biblia? En el primer versículo de la Biblia, en Génesis 1:1. Ahí está esa palabra de criar. Porque la palabra criar en hebreo significa sustentar. Sustentar. En el principio creó, pero la misma palabra sirve para crió. O sea, en el principio Dios sustentó los cielos y la tierra. Se puede decir de esa manera. Y esa palabra en hebreo significa 4 cosas. 4 cosas que vamos a estudiarlas en esta mañana. Criar significa acariciar. Criar significa entrenar. Y criar significa sustentar. Y criar significa madurar. Y comencemos con el primer aspecto de la crianza: las caricias. ¿Sabe qué significa acariciar en el lenguaje hebreo? Significa tratar con amor y ternura. Trate con amor, trate con ternura a sus hijos y a su esposa, y viceversa. ¿Ustedes creen que si yo tomo a mi hija y le hago así, estoy haciendo mal? No, eso está bien. O cogerle el cachete, o cogerle la mano, o darle un beso.
Eso no está mal. Eso no está mal, hermanos. Porque y aquí quiero que saquemos de nuestra mente ese lenguaje y esa sociedad machista en la que hemos vivido. Somos una sociedad muy machista. Que si yo le doy un beso a mi papá o le doy un beso a mi hermano, entonces ya comienzan a pensar en otras cosas. En los debidos términos, Dios dice a los padres, traten con amor y traten con ternura, ¿a quién? A sus hijos. Y tratarlos con ternura es también decirles, yo te amo. Yo te amo. Acariciar, tratar con amor y ternura, ¿a quién? A los hijos. ¿Y qué es la ternura entonces según la Biblia? Es el trato compasivo, benévolo y clemente, no solo hacia mis hijos, sino también al que me rodea. Y esas palabras son las que Pablo usa en la carta a los Gálatas como fruto del Espíritu de Dios. Cuando leí esto hace 2 años atrás, pude entender que no solo Dios es un Dios amoroso, sino que también es un Dios tierno y compasivo. Y que yo debo imitar a mi Señor, debo imitar el amor divino. Y parte de imitar al amor divino es expresarme con ternura y con amor hacia mis hijos, en este caso hacia mis hijas. Colombia y Latinoamérica es una sociedad, no sé cómo definir eso, pero es una sociedad muy dada al abrazo y todo eso. Creo que eso hace parte. La gente no solo se saluda, sino que se dan ¿qué? Abrazos, ¿no? Eso está bien, dentro del marco del respeto. Entonces, criarlos significa acariciarlos. Criarlos significa entrenarlos, ya lo hemos dicho antes. Prepararlos, adiestrarlos para una actividad. En este caso, adiestrar significa formar el carácter. Estoy en esta tarea, estoy investigando para el curso de paternidad que tenemos. Porque yo debo formar el carácter de mis hijos, debo entrenarlos. Dios me ayude. Y al final estaremos orando por ello. A veces muchos estudiantes en colegios, hablábamos hace 8 días con Henrito y decíamos, el matoneo siempre ha existido, siempre. Y a mí en el colegio me matoneaban por negro. Y me decían negro cuscús. En serio. Y pues yo nunca sabía que esto era matoneo. Pues porque me dijeron, no, pues díganle lo que le digan. No, usted parece firme. Sí, o sea, pero hay niños que le dicen, tiene no sé qué vainas, entonces se derrite. Ay, llega a la casa hecho un mar de lágrimas y no quiero volver al colegio. ¿Falta de qué? De carácter, de temple. Formar el carácter es como cuando se toma una roca y con un martillo y un cincel, entonces hay que formar eso. Ustedes saben que las rocas, hay partes de la roca que son blanditas y toca darles así como... Pero hay partes de la roca en que toca coger el mazazo y... Eso es formar el carácter. Es formar a nuestros hijos para que no sean gelatinosos, sino que sepan afrontar las realidades de su vida por una razón. Porque nosotros los padres no siempre vamos a estar con nuestros hijos. No siempre estaremos con nuestros hijos. Un día partiremos de esta tierra. Un día nos vamos a ir y ellos quedarán. ¿Qué los sostendrá? El glorioso evangelio de Jesucristo y la tarea que hayamos hecho como papás. Entrenarlos significa formar su carácter. Estoy en esa tarea, estoy leyendo, estoy aprovisionándome, estoy yendo a las escrituras y estamos mirando, porque mis hijas necesitan ser formadas en su carácter, sus hijos también, y todos aún necesitamos ser formados en el carácter. Criarlos, ¿qué es? Acariciarlos, y criarlos significa entrenarlos.
Entrenar significa también suministrarle hábitos. Ahí también yo he fallado, hermanos. Hoy me estoy desahogando con ustedes. ¿Qué son los buenos hábitos? Bueno, los hábitos de por sí son buenos. ¿A ustedes les gustaría que sus hijos fueran buenos lectores? Díganme que sí. Digan que sí. La pregunta es, ¿a ustedes los ven leyendo? Vuelve y juega con el ejemplo. Usted no, dijo un hermano, es que usted no lee ni con Dorito. ¿Qué tan pulidos son sus hijos para ir al colegio? Yo no sé, yo recuerdo esto, mi papá yo lo veía embolar los zapatos. Bueno, a mí también me gusta embolar. ¿Ustedes recuerdan el betún cherry? ¿Todavía existe ese betún? Sí, todavía existe el cherry. Y el cepillo y la valletilla. Yo recuerdo eso, a mí me gusta embolar mis zapatos. El hábito de lavarse los dientes por la noche. Tengo que trabajar el hábito de acostarse temprano. Yo perdí ese hábito, hermanos. Pero me levantaban 4 de la mañana. Yo recuerdo que era 4 de la mañana que tocaba levantarse. ¿A qué? No sabía, pero era al lado del fogón porque yo vivía en el campo. ¿A qué? Yo no sabía qué, pero tocaba levantarse a esa hora. He dejado el hábito de madrugar. Entrenar, prepararlos, adiestrarlos. Y eso tiene que ver con los hábitos. Proverbios capítulo 6, versículos 20 y 24. ¿Quiénes están comprometidos? No solo, porque a veces pareciera que solo el papá es que tiene que hacer la tarea. No, aquí la mamá también se debe involucrar. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre. Proverbios 6, 20, 24. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre a tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas, te guardarán. Hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Y camino de vida, las reprensiones que te instruyen, para que te guarden de la mujer mala, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. Y quiero hacer un énfasis acá en algo muy importante que no lo puedo dejar pasar hoy. Cuando hablamos con nuestros hijos, hablamos de sus relaciones próximamente, de noviazgo y esas cosas. Nuestros hijos nos escuchan. Miren, hermanos, yo durante 12 años, yo ya hice las cuentas, voy a decirlo hoy, me enfoqué en una relación sentimental, la cual no era y nunca iba a ser, y con la cual Dios nunca estaba y nunca estuvo y jamás estuvo de acuerdo. Perdí 12 años de mi vida. El día 31 por la mañana estuve en una consejería con un chico que tiene problemas sexuales. Y estos problemas, dice, él me comentaba y me dice, mire hermano, mi problema comenzó cuando una mujer mucho mayor que yo me dio a probar lo que yo nunca había probado. ¿Me comprenden qué estoy diciendo? Sí, estoy siendo claro con ustedes. Dice, y ahí comenzó la lucha, y tengo grandes luchas, dijo, tengo batallas en mi corazón. El muchacho no tiene papá. Nosotros nos sentamos a hablar de sexualidad con nuestros hijos, pero según las escrituras, hermanos. Miren, hermanos, si a nuestros hijos nosotros no los adoctrinamos, sus amigos, el mundo y el colegio va a hacer gran énfasis. Es grave. Es grave lo que viven los jóvenes. Hermano, yo quiero que usted encuentre el valor de asistir a la iglesia. El valor de ser miembro de una congregación, porque eso tiene un valor altísimo.
estamos haciendo una cartilla donde tiene que ver con el, dice, manual de membresía. ¿Por qué yo debo ser miembro de una iglesia? ¿Por qué nunca debo ser una rueda suelta? Porque este tema de la membresía y es para todos nosotros. Porque yo debo, según las Escrituras, criar a mis hijos. Criarlos es enseñarles, es mostrarles. A veces le decimos a nuestras hijas, no le reciba nada a nadie. Eso es parte de la instrucción. No le reciba nada a nadie. Entonces tenemos que tomar tiempo, que al decirles cómo debe ser, o sea, en algún momento de nuestra vida tendremos que sentarnos y decirle, María José, la persona con la cual tú vas a vivir, tu esposo va a ser debe tener estas características. Entre ellas, que sea cristiano. Aquí es donde muchos creyentes se han equivocado, sobre todo los creyentes liberales, los cristianos. Porque dicen, eso ya no importa. Dios tiene la provisión, solo que a veces uno no sabe esperar. Y qué bueno es que nosotros instruyamos a nuestros hijos con qué persona debe casarse y cómo tiene que hacerlo. Eso fue buena enseñanza. El pasaje que hemos leído está dentro de la mujer extraña. Proverbios 18:8. Proverbios 10:8. El sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. Proverbios 12:1. El que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Padres, ¿están conmigo en esta tarea? Aunque usted tenga más años que yo. Aunque usted sea más viejo que yo y aunque yo sea más viejo que usted. Hay que hacer la tarea, hermanos. Y nunca es tarde. Entonces, criar significa, ¿qué significa criar? Acariciar, significa formar, ahora significa sustentar. Sustentar significa no deje caído a su hijo. Y aquí un elemento clave es la gracia del Señor. Y la gracia nos induce a ser sabios, sabios para poder orientar a nuestros hijos. A veces como papá yo creo que no soy muy sabio, que digamos, la verdad es que no lo soy, pero quiero esforzarme y esa es una de mis propuestas en este año, cómo ser mejor papá y por supuesto mejor esposo. Y eso nos lleva a nuestro tercer punto, porque vamos a hablar de la disciplina del Señor. Dice el proverbista en el capítulo 13, la disciplina es una medicina eficaz, porque el texto dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina. Disciplina. John MacArthur dice, la disciplina es eficaz y quien se abstiene de ella no ama a su hijo. A veces nosotros pretendemos ser más sabios que Dios. Y Dios dijo lo siguiente, hermano, anótelo, por favor. Subráyelo en su Biblia. Y anoche yo se lo recordaba a María José. Proverbios 22:15, subráyelo. La necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara de la corrección le alejará de él. O sea, nuestros hijos necesitan la vara. La palabra vara en hebreo significa vara, una vara de madera. Si usted se abstiene de eso con sus hijos, y estoy hablando ya para los que tenemos, dice la Biblia que eso nos va a hacer a nosotros caer en necedad. Probablemente yo no lo había entendido. Y algunos jovialmente dicen, le hizo falta, ¿no? Le hizo falta. Nuestros hijos necesitan que se le bajen los pantalones, que se pongan ahí y darle buenos que sientan, porque es la única forma, hermanos. Y le voy a decir algo, y en esto Dios no se equivoca.
Sé que a veces cuando yo tengo que hacerlo, pues no me gusta, pero toca. Y toca vara de la buena, de la buena. Mire lo que dicen los expertos aquí. Y miremos el siguiente texto de la Biblia. Lo encuentra usted en Deuteronomio, capítulo 21, 18, 21, y quiero leerlo. Y yo le hago las preguntas porque acá yo estoy metido, yo estoy ahí. Dice Deuteronomio, capítulo 21, versículos 18 al 21. Si alguno tuviere hijo contumaz, ¿usted sabe qué significa que es un hijo contumaz? Eso es un hijo que se mantiene firme en lo que él dice. Se sostiene en lo que él dice. Y quiere hacer lo que él dice. Y no hay poder humano que lo saque de ahí. ¿Tienen hijos así? Yo tengo 2. Eso significa la palabra contumaz. En mi tierra decían se enrancha, o sea, es lo que él diga y de ahí no hay quien lo saque. Miren, hermanos, ahí yo veo a mis hijas. Y dicen no, no, y hasta le zapatean. Eso es un hijo contumaz. Y no solo dice el texto, si usted tiene un hijo contumaz y lo tiene rebelde, o sea, aparte de que es así, ahora también es que rebelde. Le pregunto, ¿su hijo es difícil de educar? Yo me estoy hablando. ¿Difícil de controlar? ¿No obedece? ¿No atiende? ¿No escucha? Edwin dice que sí, o sea, yo, sí. Porque así es mi hija. No escucha, no atiende. Toca decirle 3, 4 veces, 5. Dice el texto, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomará su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de la ciudad. Entonces, ¿qué hacían? Resulta que yo tengo un hijo de esas características. Un hijo que no hace caso, es rebelde, es contumaz, mejor dicho, no hay quien lo, pues allá. Entonces lo llevaban a los ancianos de Israel y dice el texto, por eso se lo dejo para que lo estudie, lo cogían a piedra. O sea, no va más. Léalo. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal en medio de ti y todo Israel oirá y temerá. Miren, nuestros hijos que están pequeñitos todavía tenemos una luz de esperanza en el Evangelio. O sea, todavía podemos alistar la vara y eso sí, no, como dice mi suegro, no se la niegue. Sí, no se la niegue, o sea, bien anchita. Pero hay hijos que cuando ya llegan a cierta edad, no hay nada que hacer. Pero aquí toca armarnos de autoridad. Y pensaba en lo siguiente. Padres de familia, cuando ustedes tienen un hijo en su casa, que no les hace caso, pero que vive bajo su techo, que está en su casa, pero que no colabora, y ya es mayor de edad, y usted le hace unas, vuelve y se va, y vuelve. Mire, usted no es burla. Si aquí el texto dice que lo mataban, ¿usted sabe por qué muchos chicos se vuelven tan vagos y todas esas cosas? Porque los papás se vuelven unos alcahuetes. Miren, mi papá, cuando le dije que me casaba, me dijo, sí, pero usted vuelve acá de visita, pero no más. Eso que usted va y se vuelve y todo eso, no, señor. Es como cuando la muchachita también se casa y por una razón, un conflicto en la casa, entonces se vuelve a la casa de la mamá. ¿Qué decirle a la mamá que es ser sabia? Mija, usted ya se fue. Muy bien, chévere que venga a visitarnos, tómese este chocolatico, este fan, hasta luego, para su casa. Usted se casó. Pero los papás no podemos
Entonces que mi hijo se va a vivir 2 meses con una muchacha, luego se viene para la casa. Ese jueguito no. Eso no es de los cristianos. Hay que ser de autoridad. Nosotros a veces también somos faltos de carácter. Por eso nos toca trabajar ahorita con nuestros hijos. Y por eso vamos a orar al Señor. Y dice Hebreos capítulo 12, versículo... Proverbios 20:30. Los azotes que hicieren son medicina para el malo. El castigo purifica el corazón. ¿Usted sabía eso? Uno le pregunta a los niños, ¿le gustan que le den juguete? Pues, ¿qué le van a decir a uno? Pues no, pero toca. Hebreos 12:11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Pues claro, si al niño lo tienen ahí listo para acá, tenga, reciba este y toma este. Y vamos con este. Pues el niño que va a decir, ay papá, gloria a Dios. No, el niño no. Dice, para el presente no es motivo de gozo, eso no es gozo. Sino de tristeza para el momento. Claro, porque se le van a salir, ¿qué? Las lágrimas. No, papá, no lo vuelva a hacer. ¿No? Bueno, está bien, no lo vuelva a hacer. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Papá, ejercítese en la justicia. En la justicia. Eso será bueno. Y dice finalmente, amonestación del Señor. Leamos el texto. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Cuando hablamos de amonestación, ¿en qué piensa usted? ¿Cuántos han visto un partido de fútbol? Y sacan 2 tarjetas. Una tarjeta de ¿qué color es? Y le dicen amonestado. Un llamado de atención. Y con otra roja. En el micro se usa una tarjeta azul que es cambio, o sea, no puede jugar más el partido, ¿cierto? Tarjeta amarilla. Eso significa amonestar, un llamado de atención, pero ¿con qué? Con autoridad y con firmeza, y decirle a la próxima, expulsa. Pues bueno, tiene que mirar ahí. Pero esto tiene que, su amonestación tiene que ser siempre ¿en quién? En el Señor. Esta señorita. Si no has calculado quién está contigo y cuántos vendrán a combatirte a ti. Nunca frunzas el ceño para perdonar y no tires la piedra en primer lugar, ni desvíes jamás la vista por decir la verdad. Alrededor, agradece la lluvia, planta alguna flor y pellízcate al sentir la luz del sol. Y si llegas a tropezar en tu camino, no escondas la cara. Aunque hayas caído, tendrás que aprender para recomenzar. Es mejor ser honesto y empezar de cero que urdir un atajo por llegar primero y adiós.